Paz de Cristo Iglesia, vamos a empezar con precisamente algo que tenía muy pendiente para ustedes, que es el estudio de cómo estudiar la Biblia. Es un estudio de cómo estudiar, válgase la redundancia. Así que no voy a perder mucho el tiempo, voy a tratar de ser lo más concreto, aunque hay muchísimas cosas, créanme, hay muchísimas cosas que tenemos que entender para poder interpretar la Biblia. Y voy a tratar de ser lo más interactivo y lo más rápido y lo más sencillo para que absolutamente todos entendamos cómo escudriñar las escrituras. De entrada mencionarle las escrituras no es un libro místico, ya lo habíamos visto en una de las sesiones, no es un libro místico, sí es una revelación porque es inspirada por Dios, escrita por diferentes personajes bíblicos, obviamente, y que pasaron a la historia mediante pues este tipo de escritos, ¿no? Después vamos a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con la Biblia, en cuanto a el número de libros, libros que son apócrifos y otros que no son canónicos, se le llaman, los que son que incluyen en la Biblia. Pero no me voy a meter, no me voy a enredar tanto en eso. Quiero primeramente en esta primera clase que ustedes entiendan una cuestión muy importante. Para poder entender la Biblia, primero tenemos que, como con cualquier otra cosa que nosotros queremos aprender, fuera de que lo tenemos que hacer así como que como una obligación, esto no es una obligación, cada quien avanza y hace conforme a su necesidad y conforme a su curiosidad. Les recomiendo muchísimo que cada vez que ustedes vayan a abrir las escrituras, lo hagan con mucho cariño, como les digo a mis hermanas, con mucho cariño, con amor y con respeto. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que nos quiere hablar. Y tengamos esa curiosidad de que todo el tiempo sea Dios el que nos diga, más que un sueño, más que venga un profeta y nos diga tal cosa, más que cualquier otra interpretación, Dios nos está hablando de una manera muy literal en las escrituras. Pero muchas veces preferimos buscarlas en otro lado que no sean las escrituras. Y como también creo que la pastora ya lo ha repetido, cualquier texto sin contexto es un pretexto. Entonces, si no viene fundamentado en la palabra, no se le puede tomar considerado como algo verídico que sea de parte de Dios, porque Dios no se niega a sí mismo. Todo se valida con la escritura. Entonces, hay cuatro conceptos que yo necesito que ustedes entiendan. Vamos a empezar de poquito en poquito. Y uno de ellos, el primero con el que vamos a empezar, es precisamente las formas de lectura. O sea, cómo nosotros podemos interpretar las formas de interpretación de la escritura. Realmente existen tres que son las principales. Pudieran haber más, dependiendo de quién sea el que la describa la forma de interpretación, pero normalmente son tres. Una que es la literal, ahorita les voy a explicar cada una de ellas, la literal. La otra que es la fábula o la parábola, como lo hacía el Señor Jesús con sus discípulos. Y la tercera que es un poquito más, digamos así, que tiene un poquito más de intervención con el Espíritu Santo porque es directamente una revelación. Obviamente, como les acabo de decir, esta parte, el tercer concepto de interpretación, requiere, aparte de que mucha prudencia, también más conocimiento en cuanto a textos bíblicos. Porque todo lo que es revelado tiene que tener un fundamento. Todo, absolutamente todo. Yo no puedo sacarme de la manga que yo haya leído un pedacito de un texto de la Biblia e interpretarlo a mi situación o a mi conveniencia. Porque eso está, como les digo, que está penalizado por la misma escritura. Eh, Ahí les encargo en donde dice, pero dice la escritura, que cualquiera que añada o quite una sola tilde de la escritura acarrea condenación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entenderla
y no interpretarla a nuestro antojo. Después también vamos a ver cuestiones de qué pasa o qué sucedió con esas personas que las interpretaron a su modo y a su gana la escritura. Ok, se los acabo de escribir. Como les había comentado, únicamente nos vamos a enfocar en estos 15-20 minutitos. Recuerden que esto es un estudio, va a ser un poquito alargado, pero les suplico que ustedes lo vean por partes, que se dediquen una horita a estudiarlos por partes y que las repitan este estudio tantas veces sea necesario para que ustedes puedan entenderlo. Me voy a enfocar únicamente en la interpretación literal, que ¿cómo es este tipo de interpretación? Es realmente un enfoque histórico, geográfico del acontecimiento de cualquier cosa que haya pasado en la escritura. Hay algunas cuestiones que nosotros vamos a poderle hallarle sentido en la escritura si nosotros sabemos por qué se hicieron, qué costumbres habían en ese momento, en dónde se encontraban, incluso quién era el rey, quién era el emperador, quién era el profeta en turno, digámoslo así, quién lo envió, por qué lo envió, qué hizo, qué no hizo. Y todo eso, todas esas preguntas están explícitas en la escritura, están escritas. Entonces, es cuestión de que nosotros podamos indagar y como tal preguntarnos las cuestiones geográficas, históricas que ocurrieron en la historia para que podamos entenderlas. Les pongo un ejemplo súper rápido. El ejemplo más claro que yo pudiera conseguirme tal vez de esto, porque ya lo he predicado en anteriores circunstancias, y es como que lo que tengo más fácil para poder explicarles y espero que ustedes también puedan entender. Salmos capítulo 21 habla, de hecho, en arriba del texto, como ustedes pueden leer, dice, Salmo de David cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un contexto de lo que está diciendo David en este momento en el Salmo 51. Pero hay que leer el Salmo 51. ¿Qué es lo que está diciendo David? David dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, rae mis rebeliones. Aquí les comento algo. Si ustedes lo están leyendo en la versión de su Biblia, probablemente la versión de su Biblia es la Reina Valera 1960. La versión que yo tengo en este momento es la Biblia del Oso, que es Casiodoro de Reina 1569. Después les explico qué onda con esas versiones, ¿vale? Pero pongamos atención. Lávame más, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y rae todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y tu espíritu de libertad me sustentará. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu voluntad a Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. ¿Por qué está diciendo David todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo
¿Qué fue lo grave que tuvo que pasar para que David dijera todo esto? Incluso hay el versículo 14 que dice, líbrame de homicidios. ¿A quién mató o qué hizo? ¿O lo quieren matar? ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que este versículo, o más bien dicho, que este capítulo de la Biblia, habla sobre un acontecimiento que provocó David durante su reinado. Habla en el principio del tema del capítulo, dice, Salmo de David, cuando después de que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿En dónde se encuentra eso? Si hacemos una búsqueda rápida en Google y nosotros, no sé, ponemos como que Natán el profeta, David y Betsabé, nos va a aparecer el texto bíblico, en donde se encuentra la historia. Ok, si nosotros hacemos eso, van a ver ustedes que los va a enviar a Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel. ¿Qué dice? Y aquí vamos a entenderle un poquito más de que por qué lo dijo David todo eso en el Salmo 51. Leo rápido. Repito, esta es otra versión. Les recomiendo que también lean en su versión, en la que tienen en casa, porque esto van a ver que tienen como que palabras un poquito distintas. Y puede ser que entiendan un poquito más en tu versión o que entiendas un poquito más en la versión que tengo yo. Pongamos atención. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, uno de sus principados, y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. En contexto, ¿qué quiere decir este primer versículo? Jerusalén estaba en guerra. Andaban persiguiendo a los amonitas. ¿Por qué? Sabrá Dios. Lo podemos investigar más, pero ese no es el contexto. Lo que nosotros necesitamos saber es qué estaba pasando en ese momento. Había guerra, había problemas. Probablemente o quería expandir su territorio David, ok. Pero ¿dónde estaba David? Estaba en su casa, andaba en el templo. En vez de estar en medio del batallón, él andaba en su templo. Bueno, sigamos leyendo. Y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa de real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Prestemos atención a este nombre de Urías. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sin comentarios, sigamos leyendo. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joás lo hizo. Y cuando Urías vino a él, el esposo de Betsabé, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y asimismo de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviada comida real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Miren cómo el corazón de Urías era completamente, en ese momento, el corazón de Urías era completamente distinto al corazón que tenía David. Nada más como comentario. Ustedes vieron que David, de lo que estamos leyendo, estaba en un lugar donde no debía de estar.
porque tenía que estar en la guerra. Hizo lo que se le vino en gana con Betsabé y la mandó a pedir y la llevó a su cuarto. La embarazó. Y aparte de eso, manda a traer a su esposo y como para tapar un poquito, porque ya sabía que Betsabé estaba embarazada. Y como para tapar y para que digan, ah, no, es que este hijo es de Urías. Porque lo estaba mandando a su casa precisamente para eso. Para que se metiera con su mujer, con Betsabé. Pero como Urías estaba más concentrado en la guerra y en servir a su rey, no se le hizo justo el irse a su casa. Entonces David no le salió el plan, pero tenía un plan B. Sigamos leyendo. Y David dijo a Urías, estate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó y le hizo comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Está hablando de Urías. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab acercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces David envió a Joab e hizo saber a David todos los negocios de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabíais que lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda del molino y murió en Tebes? Ese es otro contexto histórico. Después lo podemos analizar. Eso no es lo que estamos analizando en este momento. ¿Por qué os llegasteis al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto, como para apaciguarlo, como ya se hizo tu voluntad que querías con Urías, por tu pecado que hiciste con Betsabé. No te enojes por los otros que se murieron también. Se murió el que querías matar. En pocas palabras. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los varones y salieron a nosotros del campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Y los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tenga pesar de esto, que te dé igual, y semejante manera suele consumir el cuchillo. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la derribes, y tú aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo luto por su marido. Y pasado el luto, envió David y la recogió a su casa. Está hablando de Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a Liz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. ¿Ya viste qué hizo David? Déjame comentarte que lo leímos el capítulo en 8 minutos tal vez. Pero realmente pasaron mucho tiempo. Dice la escritura que nació un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo mínimo de perdida 9 meses, sí pasaron durante ese periodo de tiempo. Y me atrevo a decir que hasta un poquito más. Porque, pues del tiempo, no, bueno, no hay como tal una fecha establecida como en una bitácora. Pero tal vez sí pudiera estar más de 9 meses en lo que pasó, en el que conoció a Betsabé, se metió con ella, mandó a traer a Urías, lo mandó a la guerra, se murió Urías y nació su hijo. Probablemente hayan pasado más de 9 meses. Pero a pesar de eso, estamos hablando que David se chutó un año con eso que hizo. Pero yo no vi ningún arrepentimiento de parte de David. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sigue, el capítulo 12,
menciona precisamente lo que Dios hizo para David. La escritura dice que le habló a Natán. Pero leamos. Dice, y envió el Señor a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para el varón que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él pagará la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel varón. Así dijo el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, porque recuerden que estaban en guerra con los amonitas. Por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así dijo el Señor, he aquí yo despertaré sobre ti mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú le hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Ya reconoció su pecado. Y Natán dijo a David, también el Señor ya ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, y vino y pasó la noche acostado en la tierra, y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, para darle ánimos, quiero pensar. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos, y al 7º día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos. Y no querían oír nuestra voz, pues cuánto más mal le hará si le dijéremos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño estaba muerto. Por lo que dijo a David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y mudó sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y demandó, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y el muerto, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí
por manera que vivo el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Salomón, que significa pacífico, el cual amó al Señor, que envió por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidías, amable al Señor, por el Señor. Y Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he peleado contra Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Junta pues ahora el pueblo que queda y asienta campamento contra la ciudad y tómala, para que tomando yo la ciudad no se llame de mi nombre. Y juntando David todo el pueblo contra Rabá, y la combatió y la tomó. Y tomó la corona de su rey de su cabeza, la cual pesaba 1 talento de oro. Esa es una medida. El talento de oro es una medida de peso, como los kilos actualmente. Después platicamos un poquito de eso. Y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Y trajo muy grande despojo de la ciudad y sacó el pueblo que estaba en ella y lo puso debajo de las sierras. Y de trillos de hierro y de hachas de hierro y los hizo pasar por hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Se volvió luego David con todo el pueblo a Jerusalén. Ese es el contexto de Salmos, capítulo 51. Retomemos un poquito lo que decía Salmos 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, rae mis rebeliones. Aquí ya vemos un David compungido, arrepentido de lo que había hecho. Ya había nacido su hijo, ya había tenido el fruto de su pecado, de su rebelión, ya estaba el niño. Pero, desafortunadamente, esperemos que Dios tenga mucha misericordia. Pero si David, siendo David, de la talla que era ese hombre delante de Dios, y que al pecar no le perdonó el hecho de que no cobrara factura de su pecado y muriera al final ese niño, ¿qué será de nosotros? Hay algunas ocasiones donde nosotros nos arrepentimos, pero pensamos que no vamos a sufrir las consecuencias de esos actos. Una mentira, un engaño, un fraude, no sé, diferentes situaciones que nosotros en nuestra vida podemos hacer. Es decir, que podemos actuar de nuestra propia mano y voluntad, que tal vez para que nosotros podamos obtener un beneficio, o como comúnmente se les dice, hacernos los gandallas y verle la cara al otro, cuando al final de cuentas nos olvidamos de quién es nuestro Dios, que es un Señor justo, y que al final de cuentas nuestros pecados, no es Dios, es nuestros pecados, y la factura de esos pecados se tienen que pagar. Porque el mismo David lo dijo, y la misma Escritura también lo dice: la paga del pecado es muerte. No precisamente se tiene que morir una persona. Se puede morir una relación, se puede morir un negocio, un empleo, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, lo que tienes alrededor. Hay muchas consecuencias por nuestras rebeliones. Y si te diste cuenta, llegamos a esta conclusión por un hecho histórico, por lo que hizo David, por la forma de actuar de David. Por eso es que me encanta también el Antiguo Testamento, porque son historias que parecieran que fuesen de novela. Realmente hay a veces que leemos sin tanta imaginación en la escritura, pero si tú te pones a imaginarte un poco y a meterte en la historia, llegas a entender la magnitud de las cosas que estaban pasando. ¿Cómo puede ser posible que este David se le haya ocurrido y se le haya parecido, siendo tan
tanta alabanza que hay a David también dentro de las escrituras, que porque fue un siervo conforme al corazón de Dios. Y que se le ocurriera hacer esto, ¿sí? Precisamente por nuestra condición de humanos. Nadie está exento de absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que puedo pecar y al final de cuentas me van a perdonar? Cuidado, tampoco es eso. Tampoco es eso. Porque más pecado vas a acarrear. Porque si sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, también es contado por pecado. Y sabiendo si es malo, lo haces peor aún, más muerte vas a acarrear. Entonces, así como esto, hay muchos. Todo el Antiguo Testamento está repleto de todo situaciones de interpretación literal que son increíbles, de verdad. La historia de Ezequías también es otra. La historia de Daniel y los reyes sin pulgar. ¿Qué te podría decir? Muchas de las historias de Elías, las aventuras que vivió con Dios, con Jehová en el Antiguo Testamento y los tormentos que pasó. Un mitocayo, el profeta Ezequiel. Si alguna ocasión has tenido la oportunidad de poder leer el libro de Ezequiel y tú te lo imaginas, te vas a dar cuenta que pobrecito Ezequiel le hicieron pasar un montón de cosas solamente para que pudiera entender Dios, el pueblo, la misericordia que tenía para ellos. Pero aún así no lo entendieron. Pero esa es otra historia. Te quiero dejar una actividad. Quiero que busques, si estás leyendo el Antiguo Testamento, de lo que ya leíste, no lo que vas a leer, de lo que ya leíste, vuélvelo a leer y busca una historia en específico. Necesito que la escribas, que tú la redactes, que así como te lo estoy contando yo, de que como si fuese, no sé, válgase, se va a escuchar como que muy vulgar, pero como si fuese un chisme, así como que, fíjate que David hizo esto, esto y esto y esto. Necesito que no vamos a humanizar la palabra, porque no, el origen de la palabra es divino. Pero para que nosotros podamos entenderla, tenemos que traerla a un contexto en el que nosotros tengamos más contacto. Es decir, si yo te lo cuento como si fuese una novela, si yo te lo cuento como si fuese una serie de Netflix, probablemente sí la entiendas más que si yo te lo cuento así como está escrita en la escritura. Porque incluso a pesar de que la leí, hay algunas palabras y hay unos contextos que luego te expliqué inmediatamente que, pues, ¿cómo? Esas palabras yo no entiendo. Eso de que pesaba como un talento de oro. Hay una enseñanza también de eso. ¿Qué son los talentos? Coloquialmente hablando, talento le conocemos a algún tipo de habilidad nata con la que nosotros nacemos. Pero no. En el Antiguo Testamento, el talento era una medida de peso. Que precisamente el talento era el peso más grande. El peso más grande que había dentro de las diferentes medidas. Un denario, un céntimo, el talento, igual una medida de sal, que a veces se menciona. Las formas de medición en el Antiguo Testamento son completamente distintas. Pero también incluso en eso hay una enseñanza. Porque el talento era el peso más grande en oro. Era lo que más valía. Y hay una parábola que Jesús dijo. La parábola de los talentos. ¿Te acuerdas? Esa parábola habla de que tú tienes algo de mucho valor. Y eso que te estoy explicando ahorita es una segunda forma de poder interpretar las escrituras. Porque incluso las cuestiones literarias, como lo es el peso las medidas de peso en el Antiguo Testamento, como lo son el talento,
se pueden alegorizar o se pueden hacer parábola. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús ya hablaba de esto, de esta parábola, del talento, de aquel siervo que le dieron 10 talentos y a otro le dieron 3 y al otro le dieron nada más 1. Estás tomando algo histórico, algo representativo de una fracción en la historia que tenía un significado, para traerlo al contexto actual y le des un significado espiritual. Porque el talento que Dios te ha dado, la habilidad, los dones, como lo dice la misma parábola, y esa es la idea, de que tú puedas complementar, y es una forma de poder realizar una prédica. Tomar un contexto histórico con el contexto que complementa a ese texto en forma de parábola para hacer una enseñanza. Hasta aquí lo voy a dejar. Necesito, por favor, que ustedes practiquen mucho esto. Lean el Antiguo Testamento y háganse las preguntas importantes. Puede ser que en un principio no sepas qué preguntar. Pero dijera por ahí un maestro que tuve, no hay preguntas malas. Realmente cuando uno tiene la hambre de aprender, no es tonto el que pregunta. No existe preguntas tontas ni tontos que preguntan, sino que realmente probablemente el que tiene la duda y no sabe puede pasar ante los demás por tonto por 5 minutos, pero después va a haber alguien que le va a explicar y lo tonto se le va a quitar. Pero aquel que cree que ya lo sabe todo y no se le ocurre preguntar, va a vivir en su ignorancia toda la vida. Entonces, pregúntate siempre, pregúntate siempre. Sobre todo en este tipo de textos en el Antiguo Testamento. Haz muchas preguntas. Haz muchas preguntas. Y voy a complementar esto precisamente con algo muy importante, que es herramientas que nosotros necesitamos para poder entender estas cuestiones que no son de nuestra naturaleza geográfica. O sea, ustedes no nacieron, ni yo, nacimos en el Israel de hace un montón de tiempo, miles de años. No nacimos en ese tiempo. No sabemos qué costumbres tienen, no sabemos cuáles son las cosas que los regían hablando en su forma de gobierno. No sabíamos cuáles eran las problemáticas que tenían sociopolíticas, cuestiones que son muy importantes para añadir contexto a lo que viene en la historia y nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esto. Ahorita les enseño cómo podemos, voy a agarrar un texto bíblico y cómo podemos buscar esta información. Ok, aquí te va otra herramienta muy importante para que puedas ampliar el conocimiento y sobre todo entender muchísimo mejor las palabras contenidas en la Biblia. Te explico rápido por qué. Resulta y resalta que la Biblia no está escrita en español. Es una traducción. Que luego también hay algunas versiones que son traducciones de traducciones. Es decir, la Biblia en el Antiguo Testamento originalmente estaba pues escrita en el idioma original de los israelitas, que era el arameo o el hebreo. Hay algunas regiones que hablaban en otros idiomas, pero todo el Antiguo Testamento estaba regido por el idioma hebreo y el arameo. Ok. En el Nuevo Testamento fue un relajito un poquito más grande, porque ya estábamos en ese momento en el Nuevo Testamento en otro contexto, donde había otro reinado, donde había otras lenguas, donde ya había pasado por mucha cautividad del pueblo de Israel y que ahora estaba en manos de otros reyes, en donde el idioma no era el arameo, sí seguían hablando en arameo,
los más de raza pura. Pero el idioma que imperaba en el Nuevo Testamento era el romano, el griego y lenguas subsecuentes de la misma. Entonces, las traducciones van a ser distintas para el Nuevo Testamento y para el Antiguo Testamento, precisamente por el idioma. Por eso es de que hay muchas versiones, unas mejores que otras, unas más conservadoras y otras que realmente me dan de qué dudar. Les explico después por qué, porque de esto hay mucha historia. Pero esta página está en internet, pueden acceder desde su teléfono si están conectados al Wi-Fi. No se les olvide conectarse al Wi-Fi y no lo vayan a abrir desde su navegador con sus datos, porque si no se les va a acabar el saldo. Esta se escribe así, es Bible Gateway. Como tal, lo pueden escribir así en el navegador, en Google. Bible Gateway, como está en esta partecita, ahí, exactamente. Y les va a arrojar lo que es un buscador. Ustedes tienen esta herramienta maravillosa para que ustedes puedan, sin tener que comprar 1000 Biblias y 1000 versiones, tener muchas de estas versiones. Miren, vamos a leer una de estas referencias de las cuales les quiero platicar un poco, hablando un poquito de la interpretación literal, y cómo la podemos alegorizar a nuestra época, porque es una experiencia que yo tuve. Prácticamente fue una revelación de Dios, de una duda que yo tenía, de la cual la pasó de ser literaria, o sea, que pasó en un contexto literal histórico, a tener un significado espiritual para la iglesia. Ahorita les explico por qué. Pero retomando lo de las herramientas, vamos a hablar de Números 27, en sus primeros versículos. Pero en la parte de abajo donde está la lupa, ya ven que dice Dios habla hoy. Esa es una de las versiones en la que está escrito este capítulo. Bueno, si yo le picho a por aquí, me aparecen otras versiones. Tengo la Biblia de las Américas, que realmente esa es la versión en la que está traducida la Biblia católica, o la que le conocemos como Biblia católica, la Biblia de las Américas. Hay otra versión que es la Biblia de Jubileo, la de Dios habla hoy, que ya lo hemos visto, la Biblia de las Américas, la Biblia viva, traducción viviente, la NBI, que es nueva versión internacional, la NBI castellana, Palabra de Dios para Todos, la palabra hispanoamericana, la Reina Valera actualizada 2015, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, la Reina Valera revisada, la 95, la antigua, la Blue, Red and Gold Letter Edition y traducción al lenguaje actual. Déjeme decirle que no son todas. Así pueden ver esta pestañita que está arriba. Ay, perdón. Esta pestañita dice español. Entonces quiere decir que hay en otros idiomas. Sí, también hay en inglés, miren. La King James, chulada, ¿eh? Para los que sepan inglés y pueden leer la Biblia en otros idiomas, en inglés también hay muchísimo trabajo de traducción que nos puede nutrir mucho para entender la Biblia. Y pues estas son todas, absolutamente todas las versiones que no solamente están traducidas al español, sino también a otras lenguas, idiomas. Por ejemplo, esta que parece como árabe. Realmente no tendría caso que yo lo... Mira, una versión hawaiana y demás. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la español. Van a haber otras versiones, por ejemplo la Biblia del Oso que yo les comentaba es la versión 1545, que es una versión traducida del original, del pergamino original, de la cual esa de la Biblia del Oso sacaron también otras versiones, como es la nueva versión internacional, la traducción de Dios habla hoy y demás. Hay otras versiones que por ejemplo también son traducidas del pergamino original o de los pergaminos originales, como es la versión de la Reina Valera.
La reina tiene su historia. Después lo vamos a platicar porque realmente es muchísima información. Pero bueno, vuelvo a la carga con lo que yo les decía hace ratito sobre esta experiencia que yo tuve con este texto. Estábamos aposentados, este es como el contexto de lo que Dios me respondió en ese aposento. Estábamos aposentados y yo tenía una duda muy, muy, muy pesada en cuanto a si las mujeres podían tomar un cargo pesado, digámoslo así, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque por costumbre, digámoslo así, muchas de las iglesias, muchas de las denominaciones de las cuales pues también su servidor también formó parte en la anterioridad, pues era muy raro ver una mujer con puesto de liderazgo más allá de un líder de célula. Estamos hablando de una diaconisa, un pastor, incluso una pastora, o un apóstol que fuese mujer. O sea, realmente, bíblicamente no hay como un registro más que una diaconisa. Y yo tenía muchísima duda, porque decía yo, bueno, no quiero pecar de ignorante, tampoco quiero pecar de racista, o si le puedes llamarse así, o de andar discriminando a las hermanas de que no, ustedes no pueden hacer. No, porque pues por alguna razón Dios instauró a la mujer dentro de la iglesia, porque si no estaría llena de puros hombres. Y que curiosamente, pues casi el 100% de las iglesias, si ustedes visitan cualquier iglesia, como contexto le comento, van a estar siempre llenas de mujeres. ¿Por qué? Sabrá Dios, pero la mayoría está llena de mujeres, son muy pocos los hombres que, 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 que rellenan ese 100% de la encuesta de lo que están llenas las iglesias. La gran mayoría son mujeres. Y yo decía, bueno, Dios, yo no quiero decir las cosas porque, yo siento que eso es lo correcto. Nel, muéstrame tú por qué sí. O muéstrame tú por qué no. Y ahí mira, la palabra de Dios es maravillosa. Dios me envió precisamente este capítulo que te estoy poniendo. Números capítulo 27. Y habla de, si tú le pones contexto a este texto, habla de la repartición de las tierras. Se le decía herencias. Moisés ya estaba viejo, o sea, ya habían salido de Egipto, ya habían entrado a la tierra prometida, ya estaba casi muriéndose Moisés y entraba Josué a ser el nuevo sacerdote y comandante, digámoslo así, de las tierras y toda la herencia que ya había de tierras que había conquistado el pueblo y que ahora tenían que distribuirse por sus tribus, por las 12 tribus, que ahora te comento un poco del contexto histórico también en cuanto a costumbres. Se acostumbraba en ese tiempo que la herencia solamente le pertenecía al primogénito varón. La mayoría de la herencia le pertenecía al primogénito y una parte menor le pertenecía a todos los demás. Y las mujeres no estaban contabilizadas en esa herencia, solamente los varones, porque ellos eran los sacerdotes de casa, ellos eran los responsables de la vida, no solamente carnal, sino también espiritual de la casa, porque en las escrituras, en Deuteronomio dice que ellos tenían que enseñarles a sus hijos, sentarse con ellos, a enseñarles para que aprendieran y repitieran las escrituras y la atesoraran en su corazón. Por eso es que ellos recibían la herencia, porque ellos tenían esa responsabilidad. Pero te cuento que en este capítulo pasó algo muy distinto. Menciona, y te lo voy a leer, dice, de la tribu de Manasés había 5 hermanas, que se llamaban Malá, Noá,
Moglá, Milcá y Tirsa. Eran las hijas de Zelofat, descendientes directas de Jefer, Galad, Maquir, Manasés y José. Estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad y les dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré que se rebeló contra el Señor. Está hablando históricamente de otro acontecimiento. Murió a causa de su propio pecado y sin dejar hijos varones. O sea, no había heredero. Según la costumbre, no había heredero porque no había varón. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos una porción de tierra a nosotras entre los hermanos de nuestro padre. Y mira lo importante que hizo Moisés. Moisés presentó al Señor el caso de estas mujeres. Y el Señor respondió: las hijas de Zelofat tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Si no tienen hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo he ordenado a ti. Eso lo está diciendo el Señor. ¿Sabes? Mi duda era una y te lo estaba yo contando. No sabía yo si estaba haciendo bien en el hecho de abrir mi bocota y decir: no, una mujer como líder no es de Dios. Y tampoco tenía un texto antes de conocer esto que me pudiera decir: ah, sí, es que las hermanas sí lo pueden hacer. Pero Dios en su infinita misericordia me mostró esto. La herencia no solamente es de los hombres. La bendición no es solamente de los hombres, tomando en cuenta lo que es un ministerio, un don, una habilidad, algo, un cargo dentro de la iglesia para servirle a Dios. Cuando Dios da herencia, es para todos. Y si va a dar cargos y obligaciones, que crees, también es para todos. Dios en su infinita misericordia no dejó que muriera la herencia de esas 5 mujeres, que muriera la descendencia, más bien dicho, de esas 5 mujeres, sino que la porción que le pertenecía a otro, se los dieron a ellas, para que el nombre de su familia se continuara hasta que pues, se revolviera otra vez volviera otra vez a la estabilidad de que tuviera el varón por cabeza, porque esa es la institución de Dios. La cabeza tiene que ser el varón, pero al no haber un varón y para no desperdiciar esa herencia y no se pierda, pues obviamente también en las mujeres pueden entrar al quite. Entonces, este es un contexto que yo quería traer a la enseñanza de que cómo Dios puede hablarnos precisamente en el Antiguo Testamento con un contexto histórico, con algo que pasó, con una situación que pareciera que fuese aislada, porque fue un caso muy particular. Incluso esto, hay muchas situaciones en la Biblia en donde la que tuvo el protagonismo o digámoslo así, la que tuvo la batuta fue una mujer. Hablamos de Débora, hablamos de Esther, hablamos de Ruth. Incluso hay muchas enseñanzas de mujeres que ni siquiera eran judías, pero que tuvieron la valentía y la fe de acercarse a Dios, que pudieron ser presentadas como protagonistas dentro de la historia. Está la mujer que bañó de perfume los pies del Señor.
Está la mujer sirofenicia, que ni siquiera era del pueblo del Señor. Eh, y se me ocurren un montón más, pero se me va a alargar el tiempo. Entonces, es muy importante. Algo de verdad que yo te puedo recomendar y no me voy a cansar de decirte en cuanto a las escrituras. No es solamente leer por leer. No te sientas mal si tú por en algún momento, por las cuestiones de la vida, preocupaciones, más bien dicho preocupaciones, no, eh, ocupaciones, no tienes la oportunidad de leer un poquito y aprender. No que no se te haga una costumbre, nada más. Pero no te preocupes por eso, siempre y cuando tú estés reflexionando en la palabra. En el momento que tú te acerques a la escritura, no lo hagas por esa culpa de que no has leído durante un mes o durante 3 días o durante una hora. Más bien preocúpate y ocúpate en ir a la palabra siempre con curiosidad, con humildad, con hambre de aprender de Dios. Él es nuestro maestro. La escritura es por excelencia el único libro. Por más de que vengan autores, de que para que conozcas al Espíritu Santo, para que tengas una vida próspera, para que te pase esto, para que desarrolles tus dones, para que esto, para que levites. No. ¿Puedes leerlas? Chance y sí, siempre y cuando estén bien fundamentadas en la escritura. Pero tu única guía, tu único manual para que puedas aprender a vivir en esta tierra está contenida en la Biblia. Léela en la versión que tú quieras o léela en todas las versiones para que la entiendas mejor, pero escudriñala con curiosidad, con hambre de aprender y sobre todo consultar la voluntad de Dios. Eso es, hasta aquí lo voy a dejar. Por favor, analicen, como les decía, el Antiguo Testamento y saquen sus propias conclusiones. Empiecen a hacer ese ejercicio de cuestiones literarias, históricas que ocurrieron y qué pueden ustedes sacar de ahí, qué Dios les está queriendo decir con esa historia. Y se van a sorprender de todas las cosas que Dios puede hablar a ustedes mediante la escritura.